Y le damos entonces en este momento entonces la apertura a la oración de esta agenda. Entonces, el día de hoy, adelante, mi querida Alice, tienes la palabra. Hola, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En mi corazón de niño guardo yo muchos deseos. El primero es que los hombres sean cada vez más buenos. El segundo es que la gente viva siempre en armonía y que esté siempre contenta con el pan de cada día. Yo pido por mis padres y los padres de otros niños, para que nunca se separen y siempre estén unidos. Haz que no exista la guerra, ni tan siquiera en los libros, y en el mundo que estamos no se oiga llorar al niño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Súper bonita esa oración. Amén y amén. Todos decimos entonces por el chat, ¿cómo vamos a decir? Amén. Que así sea. Muchas gracias, Alice, por el espacio. Bueno, Dani, sin más preámbulo, entonces, ¿qué continúa en la agenda? Adelante, mi Dani. Bueno, como lo sabemos, estamos trabajando el tema de justicia restaurativa. Hemos trabajado toda esta semana en la acción significativa, en el significado de los conceptos que conllevan la justicia restaurativa, la convivencia, la semana de la convivencia, cómo convivir para esa convivencia. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial que nos trae una actividad maravillosa sobre justicia restaurativa. Le doy la bienvenida a doña Mónica, que es una mamita del cibercolegio, y hoy nos va a estar acompañando y nos trae un tema muy maravilloso que espero que todos le prestemos mucha atención. Doña Mónica, bienvenida. Dani, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días, muy bien. Un saludo muy especial para Dani, para los profes que están con nosotros hoy y sobre todo para todos los niños que van a estar en este espacio conversando de un tema muy bonito. Como bien lo ha dicho Dani, esta semana hemos trabajado en el CIBER algo que es súper importante, que es el tema de la convivencia. Y cuando hablamos de convivencia, pues llegan a nuestra mente muchas ideas. La propuesta que yo les voy a traer hoy es un cuento. Les voy a contar un cuento de un personaje que tiene mala fama. Él tiene mala fama. Cuando vemos que llega, nos ponemos como con unas emociones todas raras. Y ese personaje nos va a traer unas misiones y unas actividades para que al final miremos en qué termina esta historia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Como es un cuento y como hay actividades, la idea es que todos estemos súper atentos y que participemos, ¿de acuerdo? Porque es importante escucharnos. Entonces, ustedes saben muy bien, chicos, que somos muchos, entonces tenemos que estar juiciosos. Respondemos bien en el chat y tengamos mucho cuidadito que no se nos enciendan los micrófonos porque a veces eso nos puede distraer un poquito. ¿Listo? Voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos a contar el cuento. Un momento, por favor. ¿Listo? ¿Estamos viendo bien? Sí, señora. Perfectamente, ya vemos tu pantalla. Hola, che, profe. Ok, listo. Bien, aprovecho para decirles que si los papitos están por ahí, los abuelos, los que quieran, bienvenidos para que nos acompañen a contar este cuento. Este cuento se llama así, El villano del cuento que resultó no ser tan mal. ¿De quién se tratará? Vamos a ver. Cierren su micrófono. Hay un micrófono encendido. Profe, ¿me ayuda a saber cuál es para que lo apaguemos, porfis? Para que le hagamos... Claro, Valerio. recuerden que tienen que tener el micrófono apagado, por favor.
que podamos entonces Profe, escuchar ¿me pueden este renombrar? cuento. Sí, vamos a escuchar todo el cuento y yo los voy renombrando de a poquito. Me van escribiendo por favor por el chat en el interno para yo saber cómo te renombro. Listo, que escuchemos entonces Profe, este usted cuento está y la como Juan actividad. Sebastián Orrego Sí, Eso, vamos a continuar, Chavarría. vamos a continuar. Profe? Bueno, corazones, listo. Entonces, volvamos. Concentrados, que es un cuento. Acuérdense que si nosotros no estamos concentrados en el cuento, se nos va la historia, se acaba el cuento y nos quedamos sin saber qué pasó. Listo. Entonces, volvamos a retomar. Y nuestro cuento se llama El villano del cuento que no resultó ser tan malo. ¿Será eso posible? ¿Será que en los cuentos hay villanos que a la hora de la verdad no son tan malos? Veremos si este es el caso. Les voy a presentar a nuestro villano. Érase una vez un personaje llamado Conflicto. Ese es el protagonista de nuestro cuento. Un personaje llamado Conflicto. Chicos, vamos a responder en el chat. ¿Ustedes conocen ese personaje? Y yo lo conozco. A ver, ¿quién? Valerie, ¿tú conoces ese No. personaje? Sí, claro. Cuéntame cómo es, Valerie. El ¿Es conflicto. lindo? ¿Es feo? ¿De qué color es? De a uno. Primero, Valerie. Señora Mónica, el conflicto es feo. Feo. El conflicto es de color negro. Negro. ¿Qué más? Y cuando piensas en él, ¿qué sentimientos te dan? ¿Qué emociones sientes? Tristeza, enojo, angustia. O sea, podemos pensar cosas negativas con el conflicto. O sea que, Valerie, si es un villano de cuento. Yo estoy aquí. Bueno, Juan José Fernández, cuéntame. El conflicto es un personaje muy feo y que siembra desconfianza entre todos los compañeros, es negro y rojo, y cuando uno piensa en él trae desconfianza y mucho enojo. Mucho enojo. José Miguel. Hola, José. El conflicto es de color negro y también es de rojo. Él es muy malo, hace separar a las personas y cuando uno piensa en él, a uno le da tristeza. También como dijo Valerie y también Juan José, le da desconfianza a uno y uno ya no confía en las demás personas y uno se pone triste o también enojado. También enojado. Juan Diego. Bueno, mientras llega Juan Diego, Ana Sofía Beltrán. Bueno, profesora, si hablamos de un personaje que se llama Conflicto, diríamos, es rojo, tiene una mala cara, y cada vez que pensamos en él, somos tercos, desobedientes, groseros, tiramos las cosas, desobedecemos y hacemos cosas que a nuestros papás, tíos, primos, profesores y hasta compañeros no nos gusta, como por ejemplo tirarle un cuarto al compañero, rayarle cuando un compañero, tirarle un vaso de leche a los papás, golpear al hermanito, romper un juguete al hermanito y esas cosas. Por eso es que el conflicto es tan malo. Es malo. Ay, Dios mío. Es decir, hasta donde he visto, para todos ustedes es muy feo, es rojo, es negro y nos hace sentir cosas muy feas. Julieta. Julieta Peña. Hola, Juli. Buenos días. Juli, ¿cómo es? ¿Tú lo conoces? ¿De qué color es? ¿Qué piensas de él? ¿Lo has visto? El conflicto es de color negro, café y gris. Y también cuando pensamos en él, pensamos en cosas negativas y nos da rabia. Bueno, chicos, a ver, finalmente Julián David Rojas. Julián, cuéntame tú del conflicto. ¿Tú lo conoces? ¿Cómo es? ¿Qué color es?
Sí. Como que además yo conozco que el conflicto es negro con rojo. También, negro con rojo. Es como que es ¿Cuál como pongo? ¿Cuál pongo? puede Era bajar como un pongo. No, no funciona, ahora puse este. Y es feo. ¿Por qué no me entré aquí a la Sí. a la Bien, capacitación? Y por la parte listo. Todos los que han hablado, gracias corazón, todos los que han hablado hasta el momento Este puede jugar. coinciden en lo mismo. A ver, Laurita, pues Laura Camila, y terminamos con Laurita. Bueno, el conflicto, yo lo conozco, sí lo Me conozco. parece muy chévere. Sí, Tu color es gris, no es bueno listo. ni tampoco es malo. ¿Y qué No pienso más o menos. de él? Que como tal no es malo, no es un villano. Es malo algunas veces la forma en cómo los abordamos, pero el conflicto también es bueno si lo abordamos de forma correcta porque ha generado grandes cambios en la sociedad. Por ejemplo, el hecho de que nosotras, las mujeres, tengamos derechos se debió a un conflicto. Bien, Laura es la única que le puso un poquito de color. Todos pensamos que el conflicto, todos lo conocemos y pensamos que es oscuro y sobre todo hay una realidad. Ante el conflicto, ante ese personaje, todos sentimos temor, sentimos miedo, emociones que no son positivas. Aquí les presento mi representación del conflicto. Es un monstruico que está llorando. Y cuando nosotros tratamos de definir qué es el conflicto, de ponerle un nombre, hablamos de conflicto cuando aparece un problema y ese problema aparece por una razón, porque hay dos cosas distintas que se oponen, blanco y negro, arriba, abajo. Son intereses opuestos y pensamos que por ser intereses opuestos nos tiene que generar emociones negativas. Pensemos en lo siguiente. La mamá nos dice en la mañana, Ángel, ¿vas a desayunar arepa o vas a desayunar sándwich? Son dos cosas distintas, ¿cierto que sí? Señora, Son malas, no, son no ricas. necesariamente, son diferentes, se oponen. Puede que a Ángel le guste más desayunar arepa, ¿cierto? Pero el sándwich también está bien. Son intereses distintos, intereses que se contraponen, no necesariamente son malos. Y ahorita lo mencionaba la niña que había acabado de preguntarte. El señor conflicto entonces aparece, corazones, cuando encontramos dos ideas, dos posibilidades que son distintas, que son contrarias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer un trabajo en equipo y resulta que la compañera Mariana propone que utilicemos la presentación en Canva, pero el compañero Joaquín propone que utilicemos más bien Geniali. Ahí tenemos, frente a la misma realidad que es hacer un trabajo en equipo, dos posibilidades, ¿de acuerdo? Distintas las dos. ¿Necesariamente son malas? No. Puede ser que una sea mejor que la otra, pero no necesariamente son malos. Ese monstruico, ese villano que todos ustedes dijeron, bueno, la mayoría es gris, nos da susto, aparece y hay cosas malas, cree o siente, como está ahí llorando, miren lo que pesar, dicen que soy malo, pero creo que hasta yo tengo cosas positivas. Pues ese es el reto que vamos a tener hoy. Encontrar si es verdad que en el conflicto también hay cosas positivas. ¿Para qué? Para que no lo veamos como ese monstruo grande que nos da tanto miedo, sino que veamos que pese a que es una realidad, puede tener muchos escenarios que nos ayuden a crecer y a ser mejores. Este monstruico está pensando, chicos,
¿será posible que existan cosas buenas en el conflicto? Sí será posible que en eso que nos da tanto susto, que vemos negro y rojo, podamos destacar o encontrar algún aspecto bonito, algún aspecto positivo. ¿Cómo me vas a decir, Mónica, que en el problema que yo tuve en mi casa, y uno de los compañeros puso el ejemplo, que yo me puse súper enojado, no me quise tomar la sopa que me dio mi mamá, yo la tiré y en consecuencia mi papá y mi mamá se pusieron súper enojados conmigo? ¿Tú cómo me vas a decir que eso tiene algo bueno? Por Dios, mujer, ¿qué estás pensando? Pareciera difícil encontrar algo bueno en ese conflicto, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Será que ese señor conflicto, ese monstruico, que todo lo vemos como un monstruico, sí tiene algo bueno? Les propongo que tratemos de encontrarlo. Esa será nuestra misión, mirar si en el conflicto hay cosas positivas. Y para mirarlo, les propongo que nos valgamos de un pequeño video. Fíjense, la tarea no parece fácil. Encontrar el lado bueno de un villano en un cuento, muchachos, siempre es una tarea muy difícil. Pero de pronto, con esto que vamos a ver, tengamos algunas pistas. ¿Preparados? Sí, señora. Vamos a verlo. ¿Listo? ¿Listos? Ahí va. Sí. Bueno, chicos, estos amiguitos nos están tratando de dar una idea para saber si ese villano que es el conflicto se puede convertir o puede tener algunas cosas positivas. Vamos a empezar y ojo que vamos a hacer varias actividades aquí. ¿Listo? Vamos a hacer varias actividades. Lo primero, identifiquemos los personajes. ¿Cuántos personajes vimos en ese cortometraje que les acabo de presentar?
A ver, Juan José Fernández. Cuatro. 4 personas. Problemas Cuatro. grandes y Dos osos y los demás. De a unito, de a unito. Vamos de a unito. ¿Listo? Juan José Fernández primero. Juanjo. Profe, hay 4 personajes, Sí, un gato, un conejito, sí. un oso y como un búfalo, no, como un jabalí. El problema era que querían pasar los dos por el puente, pero no podían porque se chocaban y entonces se pusieron a pelear. Tú vete para allá y déjame pasar. Claro. Y cuando llegaron los pequeñitos, ¿qué hicieron los grandotes? Los grandotes lo que hicieron fue maltratarlos. Y entonces, ¿qué hicieron los pequeños? Los pequeños fueron y les dieron la lección. Quitaron Una por 150.000, otra por 180. quitaron los nudos del puente y los ¿Sí? dejaron caer. Y después ellos pasaron y se ayudaron mutuamente para que uno pasara a donde era su destino. Para que cada uno pasara a donde era su destino. Listo. Muchísimas gracias, tesoro. Samael Quintero, ¿cómo estás? Bien, Sama, ¿cuál era el problema en ese cortometraje que vimos, en ese videíto? que, que ellos no tuvieran como paciencia, que ellos no tuvieran como una paciencia, ya que uno se enojó de una y el otro también se enojó. Y para esos tipos de problemas hay que tener paciencia para arreglarlos. ¿Y cómo se resolvió el problema finalmente, Samael? Según lo que tuviste ahí, ¿Cómo? ¿cómo resolvieron el problema? Los primeros personajes, los grandes, resolvieron el problema, No, lograron el objetivo. no. ¿Quiénes lo lograron? Los pequeños, ¿Y cómo lo hicieron? entendiéndose y teniendo paciencia. Perfecto, hijo, muchas gracias. Ángel, hola. Hola, ¿Cómo estás? muy bien, Ángel, ¿usted? bien, gracias a Dios. Ángel, ¿qué otra solución distinta a la que vimos en ese video le podrías haber dado tú a lo que vimos? La primera parte donde pelean los dos grandototes A todo el problema. Había un problema, claro, eran 4 personajes, ¿cierto? Y los 4 personajes necesitaban lo mismo, atravesar al lado contrario del puente. Los 4 lo necesitaban. Solamente lo lograron 2. ¿Cierto? Ok, yo ¿Cómo creería que resolvemos para que los 4 hubiesen logrado lo que necesitaban? para que los 4 lo lograran, de pronto dejar primero que los chiquitos de pronto pasaran, de pronto por debajo de las piernas de los grandotes, porque pues eran lo suficientemente grandes para que pasaran entre medio de las piernas. Bueno, de las patas. Después que los grandotes solucionaron y de pronto que el más liviano se subiera encima del otro como lo hicieron los chiquitos. Claro que de pronto por el miedo de que como son como un poquito gordos, no pudieran tener tanto equilibrio. Perfecto. Alicia, hable pues. Alicia, ¿qué Hola, otra buenos solución días, le ¿me darías? escuchan? ¿Qué otra solución te hubieran dado? ¿Le hubieras Pues dado el problema? los chiquitos sí se pueden saltar así. No Los se grandes, escucha. uno podría retroceder, el otro pasa y de nuevo vuelve a ir al puente. Perfecto. Chicos, observen, miren la cantidad de información que ustedes han podido observar
para poder darle la solución al monstruo que está llorando. Recuerden que estamos buscando una solución para un monstruico triste que se llama el conflicto, porque él nos está diciendo, yo puede que tenga cosas buenas, no me miren como si yo fuera todo malo. Observen que ustedes alcanzaron a identificar 4 personajes y todos llegamos a una misma conclusión. ¿Quiénes lograron darle una solución a la dificultad que tenían? Los que Los trabajaron chiquitos. juntos, los que se dieron, los que se pusieron en el lugar del otro. Aquí viene una parte de reflexión que no me la tienen que decir porque es una parte íntima, pero que sí les pido el favor que la escriban en sus cuadernos. Piensen con cuál de esos 4 personajes se identifican más ustedes en su cotidianidad. Piensen Los si ustedes son más chiquitos. cercanos a los grandes, que se ponen enojados, que les cuesta ceder un poquito, o piensen si son más cercanos a los pequeños, que son más colaborativos, que les resulta más fácil pensar en el amigo, pensar en el otro. Piensen cuál de esos personajes se adecúa o se parece más a lo que hacen ustedes día a día. A Eso es los lo primero que... chiquitos. Sí, a los chiquitos. Ay, A qué los bien. chiquitos. Y entonces yo les sigo haciendo preguntas. Siempre actuamos como los chiquitos. Pensemos con despacio. ¿No será que a veces nosotros también actuamos como los grandes? ¿No será que a veces también somos obstinados? ¿No será que a veces también somos desobedientes? ¿No será que a veces también somos un poquito tercos? Sí, todas las personas cometemos pecados y errores. A Entonces, veces. entonces fíjense lo bonito de esta historia. Es mirarnos en un espejo y saber que lo correcto es lo que hicieron los pequeños, pero que en muchas oportunidades también procedemos como procedieron los grandotes, siendo tercos, siendo obstinados. Eso no nos hace ni buenos ni malos, simplemente nos hace como es el conflicto, porque nosotros vivimos con esa dualidad constantemente. A veces actuamos bien, otras veces no actuamos bien, y eso lo tenemos que tener siempre claros. Y ahí es donde nos hacemos la última pregunta. ¿Qué lección nos deja la historia? Que la manera de solucionar el conflicto o de conseguir nuestros objetivos es ¿cuál, tesoros? ¿Es cuál? A ver, ¿qué lección les deja eso? Solucionando las cosas. Teniendo Solucionando paciencia, las cosas de forma amable. pacientes, amables. Y a ustedes no les pareció muy hermoso cuando el mapache se encuentra con el conejito y se miran en ese momento. Ellos ya habían visto el ejemplo de los grandes, que no habían logrado resolver el problema. Ellos se miran de frente y el mapache, ¿qué hace? Se agacha para que su otro compañero pueda pasar. Ellos no se quedaron en el conflicto, ellos buscaron la solución, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces tenemos que ceder para que las cosas funcionen. No siempre cede el mismo, pero el trabajo entre todos debe ser colaborativo, porque si no, entonces, ¿qué hubiera pasado con los 2 chirringuiticos? Si hubieran quedado en la misma situación que estuvieron los grandes. Profe, hasta Dime, que las corazón. es dialogar también. Claro, tenemos que escuchar y entender que si las necesidades son las mismas, nos podemos poner de acuerdo en la estrategia, cómo lo hacemos. Teniendo eso claro, empecemos a darle una manito a nuestro amigo monstrico. En realidad es tan malo el conflicto. En realidad es ese monstruo miedoso, espantoso. No.
¿Sí No, será? señora. Mírenlo aquí. Ay, cometí un error, ¿cierto? Ale, ayuda. Sí, señora. Pero ya lo voy a resolver. Tranquilos, tengan paciencia. Ay, no, acá está. Ya, no, yo creo que ya sé cómo. Solo te bajaste. Ya, ¿cierto? Bien, gracias. Aquí se me presentó un conflicto. Busqué la alternativa y lo resolví. Aprendí. No está mal el conflicto. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende de nuestra decisión. Miren aquí el monstruico. En uno está llorando y en otro está feliz. El conflicto tiene una parte buena o positiva y tiene una parte mala o negativa. Cuando nos encontramos ante un problema, cuando nos encontramos ante una dificultad, nosotros somos los que decidimos qué hacemos con eso. ¿Qué tiene de malo el conflicto? Porque pensamos que es ese monstruo negro y rojo que nos da miedo. Porque eso nos desgasta, eso nos pone tristes. Es que cuando peleamos con un compañerito del colegio, es que cuando tenemos una dificultad con los papitos, que nos ponemos enojados y que somos desobedientes, nuestro corazón sufre, nuestro corazón se siente triste. Las relaciones de confianza, ustedes lo mencionaban, y eso es muy bonito. Las relaciones de confianza que tenemos que tener con el amigo, con el profe, con los papás, empiezan a deteriorarse porque sentimos que nos fallaron. Cuando no sabemos gestionar esa emoción negativa, nos ponemos cada vez más enojados, más enojados, más enojados. Y eso termina escalando, volviéndose una cosa grande, grande. Y esa cosa cuando se vuelve grande, grande, ¿saben en qué termina? En lo que le pasó a los dos personajes de la historia del cuento. A los dos personajes grandes. Era como un alce y como un hipopótamo. ¿Qué les pasó? Se cayeron del puente. Un alce y un oso. Se Era un cayeron. alce y un oso, no era un hipopótamo. Un venado y un oso. Bueno, un alce y un Era oso. un reno y un oso. Cuando ellos Un se alce y pusieron un cada oso. vez, Un alce. listo, el reno alce, pongámoslo, el reno alce y el oso. ¿Qué pasó con el reno alce y con el oso? Como cada vez se pusieron más enojados y más enojados y más enojados y más enojados, ¿dónde terminaron? En el abismo, porque En el se cayó el abismo. puente y terminó en el abismo. Eso nos pasa a nosotros y eso es lo malo del conflicto. Cuando nos enojamos y nos enojamos y nos enojamos, eso se vuelve una bomba grande, 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 grande. Y una molestia inicial termina llevándonos al abismo de las relaciones con los amigos que se pierden, de la comunicación con los papitos que se vuelve difícil, del irrespeto con los profes, y eso realmente sí es un conflicto serio. ¿Pero por qué ocurre? Porque dejamos que esa emoción negativa crezca, 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 que es lo que nos muestra el puente cuando se cae. Y cuando no logramos gestionar esa emoción, nuestro corazoncito queda resentido. Y para hablar del resentimiento, yo creo que con el profe David algún día lo trataron. Y ahí va a aparecer el concepto de la justicia restaurativa, que más adelante lo miramos. Y es que esos residuos y esos dolorcitos se parecen a la historia del niño que clavaba clavitos en la cerca. Había una vez un niño que era un poquito enojón, tenía un temperamento complicado, todos los conflictos le generaban mucha furia. Entonces el papá le dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a proponer algo. Cada que estés enojado, ve y clava a la cerca un clavito y vas a ver que eso te va a ayudar. Entonces el papá le entrega una bolsita llena de clavitos y un martillo. Este niño, que era tan enojón, pues siguió el consejo de papá. Y cada vez que tenía un ataque de esas ofuscaciones y de malos momentos, se iba para la cerca y clavaba un clavo. Lo hizo así durante mucho tiempo. Esa actividad le funcionó. Ya no era tan explosivo, ya no era tan enojado, ya no reaccionaba tan violento cada que le ocurría una situación que no le gustaba. Y fue y lo contó al papá muy contento. Papi, mira qué chévere, funcionó. Ya no tengo que clavar casi clavos, ya estoy manejando distinto todas estas emociones. El papá lo felicitó y le puso otra tarea. Y la tarea fue la siguiente. Hijo, entonces cada día
que estés más tranquilo, que sepas manejar mejor tus conflictos, tus problemas, ve a la cerca y desclava un clavito. El chico hizo caso. Pasaron muchos días y el chico ya había desclavado todos los clavos. Y fue otra vez y le contó al papá, papi, ya desclavé todo. El papá le dijo, qué bueno, ven conmigo. Y el papá se fue a la cerca para mostrarle al muchacho lo que había dejado allí. Los clavos ya no estaban, pero los huecos en la cerca permanecían. Esos son los dolores y los residuos que dejamos cuando con nuestros comportamientos afectamos la vida de los demás y no solamente la vida de los otros, porque es que el conflicto no es con otros solamente, el conflicto es con nosotros mismos. Cuando hacemos cosas que nos hacen daño, cuando somos desobedientes, cuando somos groseros, cuando no cuidamos nuestro cuerpo y nuestra alma, esos son conflictos que generan huequitos en nuestro corazón. Y eso es lo negativo del conflicto. Y por eso siempre pensamos que el conflicto es ese monstruo malvado. Sin embargo, no solamente es eso. Frente a esos residuos, a esos huequitos que quedan en esa tabla por los clavitos que nosotros mismos clavamos, tenemos posibilidades de echarle resane. Mónica, la tabla no va a quedar igual. No, no va a quedar igual, pero sí vamos a aliviar en gran medida ese daño que hicimos. Y ahí es donde aparecen las acciones de justicia que buscan restaurar las consecuencias negativas del conflicto. Pero ojo, el conflicto también tiene cosas muy positivas y cosas que nos ayudan y nos hacen mejores personas, como le decía una de nuestras compañeras. Lo primero es que el conflicto, las dificultades, nos invitan al cambio. Nos invitan, así como lo hicieron esos personajes chirringuiticos, a buscar una alternativa. Nos movilizan ante la dificultad que se nos presentó. Por ejemplo, en la plataforma para entregarle al profe David la socialización, tuvimos que ser creativos y recurrir a una manera distinta para cumplir nuestro objetivo. Lo logramos. Y lográndolo fuimos creativos. Ese cambio creativo lo posibilitó un problema, una dificultad, un reto. Entonces, claro que los conflictos también tienen cosas positivas. Segunda cosa muy buena de un conflicto, nos permite hacer reclamaciones justas, poner sobre la mesa discusiones que tienen que darse y que muchas veces por temor no hacemos. Resulta que es que en la clase, y voy a poner a David porque es mi director de grupo, en la clase del profe David estamos teniendo una dificultad con el uso de la palabra. Y eso nos está generando una incomodidad al interior del salón. Entonces, ¿qué hacemos? Profe, venga, sentémonos y conversemos. Y cuando nos sentamos y conversamos y vemos que hay una situación que podemos mejorar, vamos a ser mucho más eficientes. Vamos a eliminar situaciones que nos generan inconformidad o tristeza y vamos a hacer que nuestras relaciones humanas cada vez sean más fluidas. Eso tiene que ver con el segundo o el tercer asunto positivo de los conflictos. Nos hace ser más sinceros. Nos hace decir que nos duele, que nos importa, que no nos hace sentir bien. Y eso en las relaciones humanas es muy importante, porque en la medida en que nosotros como comunidad educativa, como grupo de trabajo, como grupo familiar, tengamos la capacidad de decirnos, esto me duele, esto me preocupa, con esto no me siento bien, vamos a fortalecer nuestra unidad, vamos a ser más solidarios y vamos a ser más fuertes. Cuando a mí mi hija me dice, mamá, me regañaste por esto y siento que no fue correcto porque lo que yo estaba pensando o sintiendo es esto otro. Ahí estamos creando un vínculo fuerte que nos va a permitir salir adelante. Les voy a tener, y papitos, profes, niños, les voy a contar una historia frente a lo positivo del conflicto de orden muy personal. ¿Qué pasó con mi hijo, que es un estudiante del ciber, cuando estaba en el proceso lectoescritor? Que no fue en el ciber, fue en un colegio de presencialidad.
Para mí el proceso de lectoescritor fue muy difícil. Eso a mí me generó un conflicto enorme, enorme, porque yo no lo sabía, era fruto de mi incapacidad, pero yo no tenía la capacidad de verlo, apreciados oyentes. Y llegó un momento en que yo me desesperé con mi hijo. Yo como mamá me desesperé. Le dije, ¿por qué no aprendes? Porque además yo soy profesora y los profesores exigimos mucho más de nuestros hijos. Yo, pero tú, ¿por qué no aprendes? Y mi hijo, un niño de primero de primaria en su momento, me mira y me dice, porque tú no me tienes paciencia. En ese momento mi corazón se rompió en 2000 pedazos. Pero ante un conflicto surgió esa parte de sinceridad donde los que intervenimos hablamos. Eso que hizo posible que nuestra relación se afianzara, que José Juan aprendiera a leer y a escribir de manera absolutamente exitosa, porque además lo hace muy bien, y crecimos como personas. En ese orden de ideas, ese conflicto, ese monstruo, no es un monstruo, es un aliado. Es un aliado que nos permite sacar lo mejor de nosotros. Entonces el asunto es cómo miro el conflicto. Y miren este monstruico cómo está pensando. ¿El conflicto es un héroe o es un villano? Yo les acabé de mostrar las dos facetas del conflicto. Y miren, y excúsenme que yo me devuelvo porque a mí me gustan mucho los dibujitos, chicos, me fascinan. Miren que aquí hay un monstruico, todo triste, todo llorón, y hay un conflicto todo feliz, todo alegre y mostrando sus dientes. Fíjense que es el mismo conflicto, es el mismo monstruico. En uno está feliz y en otra está triste. El mismo monstruico, el mismo conflicto. Entonces, tendríamos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿es el héroe más maravilloso o es un villano aterrador en el cuento? ¿Qué es el conflicto? Un héroe maravilloso. Pues Un poco chicos, de ambas. ahí está la Sí, yo respuesta. también digo ambas. Miren lo que les acabo de poner. Es nuestra decisión. Es tu decisión. Es tu decisión si es un héroe o es un villano. Depende de ti, de la manera en que tú te relaciones con él, porque hay una realidad, mis corazones. El conflicto hace parte de nuestra cotidianidad. No tenemos que mirarlo como una cosa negativa, porque el conflicto no solamente es algo malo. El conflicto, repito, son intereses que se contraponen, son decisiones que tenemos que tomar diariamente. Por ejemplo, Javier Davián para venirse para Medellín, él tiene que decidir si se viene en Yameyá o se viene en un particular, en un expreso. Son dos decisiones distintas. Él decide si se viene en el Yameyá o si se viene en el expreso. Y él mismo decide si viniéndose en Yameyá se marea, ¿qué hace con el mareo? Si decide, maldinga sea, qué pereza, me mareé, qué desgracia tan infinita, me pasó esto por venirme en Yameyá, o decir, me mareé, qué maluco, qué incómodo, si estoy oliendo como feo, pero me repongo y llego a mi reunión con una actitud distinta, porque esa dificultad no puede determinar más allá de lo que yo le quiera dar, ¿de acuerdo? Es mi decisión cómo me relaciono con el conflicto. Nuestra condición humana, chiquis, lo que nosotros somos, implica que todos los días tengamos que tomar decisiones y que las decisiones no necesariamente sean fáciles. Es nuestra voluntad la que determina si es bueno o malo. Yo tengo un problema con un compañero del salón, porque ese compañero del salón me pusieron a trabajar con él y resulta que el compañero trabaja, pero despaciecito, digamos, trabaja, pero despaciecito. Soy yo, Mónica Aguilar, la que decido eso, cómo afecta mi vida. Y qué de positivo y qué de negativo le saco a la realidad que tengo que enfrentar de un compañero que no es el más juicioso para trabajar conmigo. Yo me puedo quedar muy enojada y no hablarle al compañero o decirle, venga, joven, pongamos que se llama Pepito para no poner un nombre de los de ustedes, para que no crean que estoy hablando de ustedes. Pepito, ven, ¿por qué no estás juicioso? Pepito, ¿qué pasa contigo? Yo no voy a perder mi socialización de David por ti.
pero yo te puedo ayudar, ¿cierto? Ven, ¿qué pasa contigo? Entonces, la vida siempre nos va a poner retos. La vida siempre nos va a poner situaciones que no son fáciles, pero es nuestra decisión si las miramos como esa oportunidad para ser creativos, para reponernos. Aquí hay una cosa muy linda y nosotros como ciber lo deberíamos tener introyectado porque así somos. Nosotros tenemos un programa que se llama Resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tengo de ver en cualquier situación oportunidades positivas, de seguir adelante siempre. Y eso es una actitud frente a la vida, porque los problemas van a llegar, los problemas llegan solos, chicos. Es cuestión de nosotros encontrar las soluciones. Y observen que el conflicto necesariamente no es ese monstruo negativo. Somos nosotros, los seres humanos, los que decidimos cómo nos relacionamos con él. Hay formas de hacerlo. Y yo les voy a dar unos tips o unos secreticos o unas maneras de relacionarnos con eso que muchas veces es maluco, que no nos gusta, que nos genera un reto. Lo primero tiene que ver con el autocontrol, porque la primera clase de conflictos que nosotros encontramos son con nosotros mismos. Para que exista un conflicto no tiene que haber un otro. No es que con nosotros mismos también hay conflictos cotidianamente. Pensemos en los chicos que dicen, mi mamá me dijo que hiciera la tarea ya. ¡Ah! Qué boba, yo no voy a hacer eso, yo lo hago más tarde. Puede que la mamá no se dé cuenta que lo hizo más tarde. Pero si hay una decisión personal de hago lo correcto o no lo hago. Es un conflicto interior, lo hago ya o lo hago más tarde. Es mi decisión. Entonces el primer elemento tiene que ver con el autocontrol, con tomar decisiones, no porque me están viendo, no porque los profes me van a calificar, no porque mi mamá me vio o mi papá me vio, no, sino porque yo tengo la suficiente capacidad de entender qué es lo bueno y qué es lo correcto para mí. Y conforme a eso, tomo mis decisiones. Porque me conozco lo suficiente como para saber que me ofusco fácil, que respondo rápido. Entonces me tomo el tiempo de respirar 1, 2, 3 veces, muchas veces no alcanza. A veces hay que respirar 10, 20 o hasta 30 veces. O me paro, me tomo un poquito de agua y asumo el control de mis decisiones, autocontrol. Segundo, le llaman empatía. Y la empatía es ponerse en el lugar del otro. El otro no es como yo, el otro es distinto. El que sea distinto no lo hace ni mejor ni peor, es otro distinto. Lo llaman empatía y esa es la frase o la palabra que más se usa. Yo lo propongo de otra manera. Para mí se llama misericordia. Y la misericordia probablemente es una palabra llena de amor. Y espero que esto no se les olvide, tesoros. Misericordia es mirar con los ojos del corazón. Miremos a los otros con los ojos del corazón. Miremos a los otros como el mapache miró al conejo. Con amor. ¿De acuerdo? Y entendemos cuando miramos con amor que el otro es otro, que el otro es distinto. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que ver con uno. En los entornos escolares, en la cotidianidad de su colegio, de su familia, de los grupos a los que ustedes pertenecen, hay un elemento que funciona muy bien, que es la mediación. Todos nosotros somos mediadores del conflicto, muchachos. Cuando están en un trabajo en equipo que les abren una sala y que no se han podido poner de acuerdo en cómo empezar el trabajo. Eso pasa mucho, eso pasa todos los días, ¿sí o no? Fíjense que siempre hay un compañero o varios que le pone el orden a las cosas, que les dice, vea, cojamos la idea de este, la sumamos con la idea de aquel otro y entreguemos así el trabajo. Ese acto cotidiano de poner orden en un grupo que tiene distintas ideas es una mediación. Cuando en la casa vamos el fin de semana a ver una peli,
una peli, y entonces somos papá, mamá y 3 hermanitos, y todos quieren ver una cosa distinta. Siempre hay uno que dice, vea, ¿qué tal si primero vemos la peli que le gusta al hermanito, después vemos la del otro? Y así nos ponemos de acuerdo, sin darnos ni siquiera cuenta de qué orden vamos a ver películas y quién hace primero las crispetas. Eso es un proceso de mediación. Y eso lo hacemos todos los días y de manera absolutamente involuntaria, inconsciente. ¿Por qué? Porque todos en nuestro corazón tenemos la capacidad de generar espacios de diálogo. ¿Y eso cuando lo hacemos? Cuando nos entendemos, cuando escuchamos al otro, cuando nos ponemos en la posición de un otro, que repito, es distinto. Y finalmente aparece ese elemento que ustedes han estado manejando durante todo este tiempo, toda esta semana en el colegio, que es la justicia restaurativa. Ustedes tuvieron una primera conferencia muy grande donde les hablaban de un sistema penal y una cantidad de cosas de justicia restaurativa. Yo a ustedes en su cotidianidad se las voy a concretar con el monstruico, con ese monstruico que siempre está ahí, que nos genera miedo, que es el conflicto, que nos genera inquietud, pero que también nos genera posibilidades y con el que nos relacionamos todos los días y en distintos momentos. Ese monstruico que muchas veces hace que clavemos los clavitos en la cerca y que dejemos esos huequitos. Es esa palabra que le dije a mi compañero en un trabajo que estuvo de más. Es eso que escuché de un amigo que me dolió y que dejó como una maluquerita, como decimos las mamás paisas. Es que uno quedó como maluquito, ¿cierto? Es una expresión muy, muy de mamá paisa. Esa maluquerita es el agujero que queda en la cerca, es el resentimiento en el corazón. Los procesos de justicia restaurativa lo que buscan, sin ponerle tanto adorno, es de alguna manera aliviar el dolor que una actitud o un comportamiento de nosotros generó en otro. ¿Y eso se hace a través de qué? De una actitud, que además es una actitud que nos enseñó el que todo lo sabe, que se llama el perdón. El perdón. El perdón es una actitud y es una disposición del alma. Cuando yo perdono, yo logro que ese agujero no se borre. Ahí va a permanecer porque hace parte de nuestra historia, pero el agujero ya no va a doler. Como decimos en paisa, ay, yo perdono, pero no olvido, ¿cierto? Eso es una cosa muy paisa. No, el corazón claro que tiene memoria y las cosas que nos duelen las recordamos porque hacen parte de nuestra historia. La diferencia es que ya no recordamos con dolor. Ya no nos duele cuando recordamos una historia que hizo parte de lo que somos, porque eso está bien. Recuerden, el otro es una sumatoria de muchas cosas, de muchas historias que nos pasan. Entonces vamos a la cerca, vemos el huequito, pero el huequito ya no duele. Y de eso se trata la justicia restaurativa. Y en los entornos escolares eso es muy importante. Al amigo que ofendí, pedirle perdón, decirle, amigo, de verdad que lo siento, pero como una parte profunda de nuestro corazón, no como el perdón como una moda, como yo pido perdón como pedir un mango a la salida del colegio, no, no, así no funciona. El perdón es una disposición real del corazón, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque solamente cuando nosotros tenemos perdón hay paz. Ahora, ustedes estaban muy chiquitos, pero esto es otra historia para ir finalizando. Es otra historia que les quiero contar. Hace algunos años vino aquí el Papa. Los profes se acuerdan de eso. Y vino a visitar una obra en la ciudad de Medellín, que son los hogares San José, que es un lugar donde hay niños que no tienen familias. Y allá ocurre una cosa muy bonita para que tengamos en cuenta la dimensión de la justicia restaurativa y de las implicaciones del conflicto, cuando el conflicto hace daños bastante significativos. Allá estaban personas víctimas del conflicto armado. Y uno de los testimonios más lindos que vivimos en la visita del Papa en los hogares San José tuvo que ver con una madre que había sufrido mucho, mucho, mucho. Había tenido que vivir la violencia de una manera muy triste. Y esa señora, yo creo que dio el testimonio más hermoso de todo eso que nosotros estamos viviendo, de paz y convivencia.
La señora le dijo al Papa, yo sé que yo tengo que perdonar, pero es tan grande mi dolor, es tan profundo el sentimiento de tristeza que yo tengo en mi alma que yo siento que no soy capaz. Ojo, pues, que a veces nos ha pasado. A veces nos pasa, ay, es que aquel me hizo tal cosa y yo tengo tanta rabia que yo como que no quiero, no soy capaz como de perdonar. Esta señora sufrió una tragedia enorme. ¿Y saben cuál fue el testimonio de ella? Ella le pedía a Dios que fuera Él, que fuera Dios quien perdonara en su nombre, porque ella, como ser humano, era consciente de su limitación, de todas las cosas que nos faltan corazones. Pero como nos faltan tantas cosas, tenemos que mirar, y eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con nuestra idea de trascendencia, mirar al cielo y saber que Dios perdona también a través de nosotros. Entonces, cuando estemos muy ofendidos, cuando tengamos un dolor o cuando tengamos mucha rabia, pidámosle a Dios que sea Él el que perdone en nombre nuestro, que nos llene de su fuerza, que nos llene de su fortaleza y realmente podamos concretar esa idea de paz y esa idea de justicia. Tenemos que buscar, como somos humanos, un paso a paso para que ese conflicto, eso que nos molesta y eso que nos genera tanta incomodidad, se pueda proyectar de manera positiva, porque ese es el reto de la conversación que hemos tenido aquí, que las cosas que en principio son monstruos, que no nos gustan, que nos parecen grises, que nos parecen oscuras, negras, rojas, se conviertan en posibilidades para crecer. Y aquí yo les tengo una propuesta, un paso a paso. Ojo que esta va a ser una tarea que le va a poner el profe David y todos los profes a ustedes. ¿Yo cómo puedo gestionar ese conflicto? ¿Yo cómo puedo transformar eso que nos incomoda en cosas positivas, en alternativas que potencien nuestra creatividad, que nos permitan salir de lugares incómodos? Y miren que aquí hay un paso a paso. Primero, tengo que identificar cuál es el problema. Volvamos al ejemplo del puente. ¿Cuál era el problema? El puente no sabían cómo lo podían pasar sin ceder, ¿cierto? Primero identifico eso. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está verdaderamente la situación que no me gusta? Segundo, y esto es muy importante, miro yo cómo me siento frente a eso. ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Tengo miedo? ¿Tengo rabia? ¿Tengo temor? ¿Qué estoy sintiendo yo? Tercero, miremos qué necesitamos. Yo les decía, bueno, ¿y qué era lo que necesitaban los muñequitos y los 4 personajes? Necesitaban lo mismo, pasar al otro lado. Identifiquemos qué es lo que necesitamos. A partir de esas necesidades que le pregunté a Ángel, hacemos una lluvia de ideas. ¿Cómo puedo resolver eso? El puente en el video nos presentó una alternativa, pero no es la única. Entonces, busquemos siempre soluciones alternativas, no nos quedemos con una sola forma de resolverlo. Una vez vistas esas ventajas, hay que hacer los pros y los contras. Estas son las ventajas, estas son las desventajas. Con ese panorama tenemos que llegar a acuerdos y los acuerdos son una cesión. Un acuerdo implica renunciar a cosas que yo quiero, pero no es uno el único que renuncia, son las partes involucradas en el conflicto. Todas deben hacer una renuncia, ¿de acuerdo? Y cuando hacemos esa renuncia, ¿saben qué va a pasar? Vamos a ganar. Mónica, eso es como contradictorio. No, no, fíjense en el puente. Los 2 grandes no renunciaron y como no quisieron renunciar, al final de cuentas que tuvieron, pérdida, se fueron al abismo. Los pequeños que miraron, que analizaron, que renunciaron, lograron conseguir el objetivo. Entonces, ojo, no perdamos de vista esa realidad. Y esta es la última actividad. Ojo, que es muy bonita. También la van a hacer de manera personal, porque ¿cuál es la idea? Que esto que aprendemos aquí nos sirva para la vida. Entonces, a veces estamos atravesando situaciones personales que no queremos compartir con nadie y está bien. O en la intimidad de nuestro hogar y es maravilloso. Vamos a ir a identificar un conflicto que estemos viviendo hoy. Piénsenlo. A ver, en mi casa de pronto estamos viviendo tal situación. En el salón de clase de pronto está pasando tal cosa. Vayan, identifiquen un conflicto que estén viviendo.
y aplíquenle cada uno de los pasos que les enseñé con estos monstruos. Es decir, identifiquen el conflicto, miren ustedes cómo se sienten, traten de mirar alternativas, identifiquen lo bueno y lo malo de esas alternativas y con fundamento en toda esa información, busquen una solución. Les aseguro, chicos, que van a llegar a una feliz respuesta. En ese orden de ideas y como empezamos esta conversación tan fantástica, miren el monstruo. Yo creo que al final el villano no resultó ser tan malo. ¿De qué depende finalmente el desenlace del cuento que estamos aquí construyendo? De nuestra decisión. De nuestra decisión. Convertirlo o permitir que sea ese monstruo negro y rojo que nos atemoriza o mirarlo y encontrarle en él las posibilidades de crecimiento para ser cada día mejores personas. Es una decisión personal. Así que ánimo y recuerden, tenemos todos los mecanismos para que esa realidad que es el conflicto que nos acompaña, que hace parte de nuestra realidad personal, sea una excelente excusa para ser cada día mejores personas. Muy bien, mi querida Moni, aquí están todos los chicos y toda la comunidad educativa. Somos en este momento 480 participantes con esta excelente exposición. Yo pienso que se nos ha quedado algo y muy importante es todo eso sobre los conflictos. Yo puedo luchar porque todos los días entonces se tiene luchas contra la pereza, se tiene el conflicto contra la irresponsabilidad, se tiene un conflicto con mejorar mi letra, se tiene un conflicto en que, ay, no me gusta leer, pero al final siempre se va a crecer como persona. Aparte de eso, veo que los chicos están súper concentrados, hicieron un excelente uso del micrófono. Que siempre se ha tenido un conflicto con eso en todas las reuniones que nosotros realizamos diariamente y veo que ya este conflicto se ha podido mejorar mucho porque veo que hacen excelente uso del micrófono. Primero eso hablaban a destiempo, todo el mundo abría su micrófono en cualquier momento y veo que esto ha mejorado demasiado y va a seguir mejorando. ¿Por qué? Porque estamos entonces enfrentando todos estos conflictos que día a día se presentan en todas las situaciones de la vida, en el hogar, en la calle, en el colegio, en todo lugar. Pero ahí está la decisión en que si tomas entonces que sea un conflicto positivo o sea algo negativo. Muy bien, le voy a dar entonces paso a nuestra querida Dani. Muchas gracias a nuestra Moni. Vamos a reaccionar, comunidad, en este momento. Vamos a reaccionar. Si te gustó entonces este espacio. Vamos a reaccionar, los invito a reaccionar en este momento. Ahí están poniendo corazones, mejor dicho, súper buena esta charla. ¿Cómo le pareció esta charla a usted, mi querida Dani? David, maravillosa, maravillosa. A doña Mónica, agradecerle mucho por este espacio. Qué gran aprendizaje. Hasta yo aprendí, hasta yo creo que debo aplicar varias cosas de esos cuentos de la vida real o cuentos como el de la historieta, como el del puente. Entonces, ¿cuál es la invitación, mi David? Que todos pongamos en práctica esa justicia restaurativa, esa tolerancia, esa empatía y ese respeto por el otro. A veces nos dejamos llenar de ira y esa ira nos lleva a tomar malas decisiones, a tomar decisiones desde el conflicto, desde el enojo y después decimos, ¿por qué hice eso? ¿Cierto? ¿Por qué no respiré? ¿Por qué no conté hasta 10? Bueno, David, agradecerle mucho a doña Mónica, a los profes, a todos los asistentes por estar en este espacio. Recordarles que ya mañana es nuestro cierre de la Semana de la Convivencia. Mañana tendremos un acto cívico y una actividad de cierre para conmemorar y seguir abordando lo que es la convivencia. No sé si de pronto, David, le damos la palabra a algunos de los estudiantes que requieran alguna pregunta, tengan alguna duda. Claro que sí. También les vamos a recordar entonces que acá está la asistencia para que por favor los que no la han llenado nos puedan facilitar entonces este espacio. Y pues no sé si aquí está también nuestra querida Moni, si de pronto
¿Quieres entonces, tienen preguntas entonces rápidamente para que podamos entonces cerrar el espacio? Aquí está también nuestra Moni, si en caso tal que alguien quiera entonces realizar una pregunta, aquí dice, acabo de habilitar el chat. Recuerden hacer un excelente uso del chat, ¿sí? Si de pronto tienen entonces alguna duda o todo quedó claro, mejor dicho, mejor, más claro el agua. Bueno, parece que no, mi Dani. Entonces vamos a dar entonces por cerrado este espacio. Muchas gracias a nuestra querida Moni. No sé si ella quiera decir algo más para que se despida entonces de la comunidad. Adelante, mi Moni. No, chicos, pues profe David, Dani, a todos los profes un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. A los niños un abrazo muy grande. Me encantó compartir este espacio con ustedes. Y recuerden, hay que siempre tener el corazón, no se les olvide esa palabra que es muy bonita, la misericordia. Miremos a los otros con esos ojos del corazón y con seguridad que va a ser el primer paso para construir esa sociedad de paz en la que todos queremos convivir. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Un bendecido día. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Día, que estén bien. Hasta Chao. luego. Adiós. Me cuidan. Muchas gracias a ustedes y sus familias. Que les vaya bien. Bendiciones. Chao. 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 Chao.